En un mundo donde todos quieren hablar, opinar y mostrarse, a veces el silencio comunica más que 1000 palabras. ¿Sabías que a veces el silencio ayuda a liderar sin defenderse, a avanzar sin autoproporcionarse proclamación y a confiar más en el carácter que en el ruido? ¿Qué está diciendo tu silencio sobre tu liderazgo? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Maximizando el poder de los labios cerrados, una reflexión de Chris Simpson. Hace unos años, participé en una reunión de alta tensión con altos ejecutivos de diversos sectores. Una audiencia difícil de impresionar. Discutíamos sobre integridad en el liderazgo. Y yo acababa de terminar de hablar cuando lancé un desafío directo. ¿Qué tanto te cuesta hacer lo que es correcto cuando nadie te está observando? Luego me callé. No di un cierre ingenioso, no pasé a la siguiente diapositiva, solo silencio. Miré al público, hice contacto visual, 5 segundos y luego 10. Al principio, la gente se movió de sus sillas esperando que terminara el guión que había escrito mentalmente. Pero a medida que el silencio se extendía, la atmósfera cambió. Se acercaron. El peso de la pregunta no se disipó, se profundizó. El silencio le dio espacio para respirar. Eso es lo que hace el silencio sabio. No huye de la responsabilidad, ni señala la debilidad, magnifica el significado, invita a la reflexión y para el líder cristiano revela algo mucho más grande, una confianza profunda en la soberanía de Dios y en la trayectoria fiel que Él ha trazado. Estamos condicionados a pensar que el buen liderazgo consiste en tener la respuesta más certera, la voz más fuerte o la elección más decisiva. Pero el liderazgo del reino también incluye la disciplina del silencio consciente, especialmente cuando sabes que has obrado con rectitud, planeado con intención piadosa y ahora puedes descansar. Jesús paró ante Pilato, acusado, presionado, incomprendido, pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro, dice Mateo 27:14. Eso nos debe dejar huella. El Hijo de Dios, plenamente capaz de derribar cada mentira con una sola palabra, eligió el silencio. Eso no era pasividad, era poder bajo control perfecto. Fue liderazgo cimentado, no en imagen, sino en obediencia, no en desempeño, sino en propósito. El silencio de Jesús no fue una duda, fue una confianza inquebrantable en el plan del Padre. Decía, no necesito defenderme, la misión ya está en marcha. Esta es la postura que necesitamos en el mercado laboral y empresarial de hoy en día. Fija el rumbo, lidera con rectitud, planea con intención divina y luego descansa. No tienes que llenar cada pausa con justificaciones ni correr tras el consenso cuando estás anclado en la dirección de Dios. Hoy, en el mercado, el ruido es la moneda corriente. Sesiones de estrategia, mensajes rápidos, construcción constante de marca personal. Nos dicen que siempre hablemos, que siempre opinemos, que nos mantengamos visibles. Pero ¿y si la acción de liderazgo más formativa de esta semana no sea lo que dices, sino lo que decides no decir? Cuando se usa bien el silencio, puede abrir espacio para que emerja la sabiduría de ti o de otros, cambiar el enfoque de la autojustificación al examen de la verdad. Modelar inteligencia emocional y madurez espiritual. Demostrar una presencia sin ansiedad. Alguien que no necesita dominar la sala para liderarla. Invitar a reflexionar sobre lo eterno, no solo sobre lo táctico. Una pausa bien ubicada en una reunión puede convertirse en una puerta. No es manipulación, es ministerio. Permite que la cosmovisión bíblica que llevas resuene más fuerte que cualquier argumento. Y cuando ya has fijado una trayectoria fiel, el silencio deja de ser duda y se vuelve liderazgo firme, confiado en Dios. En una cultura de liderazgo reactivo, el cristiano que hace una pausa, escucha con profundidad, habla poco y abraza la santa quietud, lidera desde otra fuente. Ese liderazgo no solo logra resultados, moldea almas. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. Cuando viviste en tu vida profesional un momento de silencio que habló más fuerte que las palabras, ¿cómo impactó ese silencio en tu conversación o en la reunión y qué comunicó sobre tu liderazgo?
2. ¿Qué significa para ti fijar una trayectoria fiel en tu rol actual o en tu entorno de trabajo? ¿Y cómo puede un plan intencional, con motivos piadosos, darte la confianza de liderar sin tener que defenderte o justificarte constantemente? 3. En una cultura donde el ruido es moneda corriente, ¿qué pasos prácticos puedes dar para resistir la presión de hablar siempre, postear o autopromocionarte? ¿Cómo podrían estas decisiones influir en el clima espiritual de tu lugar de trabajo? Y 4. El silencio de Jesús ante Pilato se basó en su confianza en el plan del Padre. ¿En qué situaciones laborales te cuesta más permanecer en silencio y cómo podría cambiar tu enfoque si confiaras más en la soberanía de Dios? Un desafío para esta semana. Fija tu rumbo. Si has liderado con rectitud y planeado con la dirección de Dios, confía en ello y luego descansa. No necesitas apresurarte por cerrar con palabras ni llenar el silencio con justificaciones. La confianza de una trayectoria fiel te permite estar firme, sin retroceder, y en ese silencio vas a encontrar que se habla más fuerte que el pánico. Esta semana, no te conformes con llenar el aire con las primeras palabras que se te ocurran. Mejor, administra tu silencio. Porque a veces, el acto de fe más fuerte en el entorno laboral es la decisión de no hablar. Podría ayudarte a compartir esto con alguien, con algún amigo, con algún consejero o un grupo, para recibir y dar ánimo y orar por sabiduría de Dios acerca de cuándo hablar y cuándo callar. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmslatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.